Muy buenas tardes. Soy la doctora Luz Adriana Templos Esteban. Soy parte del equipo de profesores del Centro Algia para la Educación en Salud. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que obviamente nos va a ayudar mucho en el contexto que estamos viviendo en este momento en el mundo y en nuestro país, que es cuidados paliativos para pacientes y familias con coronavirus. Los cuidados paliativos en el contexto de COVID-19, lo que vamos a tocar dentro de esta agenda van a ser algunas principales definiciones bioéticas en cuidados paliativos, cuáles son los criterios de ingresos en cuidados paliativos para pacientes que tienen SARS-CoV-2 y cuál sería un posible plan de acción, cómo es que damos paliación a los síntomas y algunas conclusiones. Dentro del contexto clínico es muy importante tomar en cuenta que aquel paciente que tiene SARS-CoV-2 como tal no siempre va a ser un paciente grave. Podemos tener aquel paciente que está asintomático, que puede ser portador de la enfermedad y tener síntomas leves. Podemos tener aquel paciente que tiene sintomatología moderada y que puede requerir oxígeno o inclusive hospitalización en algún área intermedia. Y tenemos aquel paciente que puede tener una neumonía severa y que puede llegar a progresar a una falla orgánica múltiple. Es muy importante pensar también que dentro de este contexto va a participar el equipo de salud, la familia y también puede entrar el equipo de cuidados paliativos. Dentro del escenario clínico es muy importante comentar que obviamente todos los paradigmas de atención han ido cambiando. El paciente que tiene coronavirus se debe de mantener en una habitación aislada, en cubículos aislados, idealmente que tengan una distancia al menos de 2 metros entre cada uno de los pacientes. Las visitas familiares sabemos que son nulas y en todo momento se tiene que llevar protección adecuada para no originar más contagios. El personal, obviamente, que está atendiendo a este tipo de pacientes, trae equipo de protección especial que incluye desde mascarillas, gogles, caretas, equipo de protección personal, botas, batas, etcétera. El número de especialistas de la salud que ingresa a dar este tipo de atención es restringido y obviamente las atenciones son de alguna manera muy rápidas y el paciente obviamente dentro de todo este contexto llega a tener una sensación emocional de despersonalización y aislamiento, y los familiares de la misma manera. Sabemos que hoy en día los informes se dan habitualmente vía telefónica. Muchas veces quien da el informe no es la persona que está atendiendo directamente al paciente y pues obviamente no tenemos oportunidad de ver cara a cara al personal de salud que está atendiendo. La definición como tal de la Asociación Internacional de Cuidados Paliativos nos dice que aunque el cuidado paliativo como tal no puede detener la pandemia, nos va a ayudar a proporcionar una orientación ética y a solucionar gran parte de la angustia física, psicosocial y espiritual asociada para los pacientes y las familias que tienen coronavirus. Un punto muy importante que se sabe actualmente es que los planes pandémicos deben de incluir cuidados paliativos. Una parte muy importante es tocar este punto de la ortotanasia. La ortotanasia es un sinónimo de muerte digna y es el derecho del paciente a morir dignamente sin el empleo de medios desproporcionados, extraordinarios y otros para mantener la vida cuando el paciente tiene un diagnóstico de enfermedad terminal. En este sentido, cuando hay alguna enfermedad incurable y terminal, se debe de procurar dar tratamientos paliativos para evitar sufrimiento, para brindar soporte y recurrir a medidas razonables hasta que llegue la muerte. Este es uno de nuestros objetivos. Los cuidados paliativos están incluidos dentro de la legislación de nuestro país y es muy importante
mencionar que hay varios tratados internacionales que hacen mención a este tipo de atención. Desde el Tratado Internacional de Derechos Humanos en 1948, la Declaración Universal sobre Bioética y los Derechos Humanos de la UNESCO en el 2005, la Carta de Praga, en donde se hace una solicitud a manera internacional de que se necesitan urgentemente este tipo de medidas, y dentro del Diario Oficial de la Federación del 2014 y 2018 se da nombramiento a la obligatoriedad de los cuidados paliativos en todos los contextos. Aquí incluimos también la atención que se debe brindar a pacientes con coronavirus. Un término que se debe también de puntualizar es la eutanasia. Es cuando un médico hace maniobras o mata intencionalmente a una persona para la administración de fármacos o hace procedimientos de manera, digamos, voluntaria, por petición voluntaria, y eso lo hace en pro de evitar el sufrimiento. Como tal, este término no es factible dentro de los cuidados paliativos. Eutanasia no es lo mismo que los cuidados paliativos. Simple y sencillamente, nosotros hacemos todo lo que se pueda hacer a un paciente terminal y su familia para que no haya sufrimiento y que haya calidad de vida. ¿Cuáles son las recomendaciones que se dan en el contexto internacional para dar atención a aquellos pacientes que tienen coronavirus? La última publicación que salió en relación al consenso que se ha hecho europeo nos dice que idealmente debemos hacer una planificación anticipada de la atención y obviamente en esto dar un ordenamiento a nuestros tratamientos farmacológicos. Brindar tratamiento paliativo para la dificultad para respirar, que es uno de los síntomas que aqueja más a los pacientes que tienen coronavirus, y tener una adecuada relación y comunicación médico con paciente. Sabemos que actualmente se tiene que echar mano de muchas tecnologías, como lo son las llamadas telefónicas, las videollamadas, mensajes de WhatsApp, etcétera, pero nunca dejar de mantener esa adecuada comunicación con el médico y el paciente. La comunicación remota con la familia. Tenemos descripciones de, por ejemplo, pases de visita, en donde se está mostrando por medio de una videollamada al paciente y el familiar tiene la tranquilidad de que se está brindando una adecuada atención. También es muy importante ofertar cuidados paliativos en aquellos pacientes que tienen COVID grave y que sabemos que ya no hay marcha hacia atrás, que ya tienen un diagnóstico de terminalidad, y nunca dejar de lado el cuidado espiritual, la atención psicosocial y el cuidado al duelo. Hay que tomar en cuenta que en muchas ocasiones no se logran hacer esos procesos de cierre y despedida y que obviamente tenemos duelos complicados. Una parte muy importante es que se necesitan estudios futuros para poder generar evidencia sobre estas recomendaciones. Coronavirus es una enfermedad que tiene muy poco tiempo y hemos ido aprendiendo de todas estas evidencias. ¿Qué es lo que van necesitando las familias cuando hay necesidad de enfrentarse a esta situación de coronavirus? Idealmente, los médicos de primera línea deberían de estar entrenados para manejar emociones negativas, para expresar empatía y obviamente permitir dentro de este contexto el que se brinde información detallada sin entrar como tal en términos médicos. Muchas veces ellos no nos entienden algunas situaciones tan básicas como por ejemplo una intubación endotraqueal o una traqueostomía, y nos tenemos que detener a dar esa explicación. Los familiares e inclusive el paciente tienen sentimientos de abandono y puede esto llegar a dar complicaciones en el duelo o inclusive en el paciente situaciones de estrés postraumático cuando llega a sobrevivir. Hay una angustia moral en muchos de los médicos que están atendiendo pacientes porque obviamente ven a muchos pacientes que están muriendo, en los cuales no se puede lograr una situación curativa, y es muy importante dar ese apoyo por parte del equipo de psicología. Se tiene que contar en todo momento con disponibilidad para el apoyo psicosocial, espiritual, incluido la atención del duelo. Esta es una situación esencial. ¿Qué más necesitan las familias en coronavirus en este contexto? Bueno, sabemos que como tal los hospitales han sido redistribuidos para dar este tipo de atención, y algo muy importante es facilitar esa camaradería que existe entre el personal para poder hacer estas atenciones, utilizar tecnologías e integrar cuidados paliativos dentro de los planes pandémicos.
Dentro de los modelos de atención para pacientes con coronavirus es muy importante tomar en cuenta que en primer lugar debemos de contextualizar a aquellos pacientes o familias que tienen directrices anticipadas o que están rechazando maniobras invasivas. Muchas veces cuando ingresa un paciente grave a una unidad en donde se atienden pacientes con coronavirus, la familia o el paciente dando fe a su autonomía, deciden no incluir maniobras como intubación, reanimación, colocación de catéteres o algunas otras situaciones importantes. Una vez teniendo, digamos, estas directrices anticipadas, podemos de alguna manera saber y virar hacia ese tratamiento de cuidados paliativos. También aquellos pacientes que tienen prioridad 3 o 4 para ingreso a la UCI, en donde sabemos que tienen alguna enfermedad o varias enfermedades crónicas avanzadas y que si bien se agrega coronavirus, obviamente tenemos un pronóstico de sobrevida más sombrío. También existen aquellos pacientes que tienen complicaciones o mala evolución clínica por la enfermedad, en donde a pesar de haberse hecho todos los esfuerzos humanamente posibles y todos los tratamientos médicos, definitivamente no van a tener una buena resolución. Y otro punto que también ha sido muy debatido es la no asignación de recursos en tiempos de crisis o mínima supervivencia alerta hospitalaria, porque no hay ventiladores suficientes o la infraestructura suficiente para poder atender a estos pacientes. Siempre hay que pensar en el contexto de dar soporte paliativo al paciente, a la familia y al personal de salud. ¿Qué alternativas podemos tener en estas situaciones? Bueno, cuando nos enfrentamos a familias o pacientes en donde ya hay directrices anticipadas previas, lo que tenemos que hacer es obviamente tomar decisiones compartidas, siempre que sea posible con el paciente y la familia, valorar cuidadosamente si el paciente está en condiciones de egreso a domicilio con soporte de síntomas, que puede ser disnea, ansiedad, delirium, y si esto no se llega a lograr, el control de síntomas se puede hacer por medio de una sedación paliativa. En aquellos pacientes que tienen prioridad 3 o 4 para ingresar a una unidad de cuidados intensivos y que tienen pocas posibilidades de poder recuperarse, una cosa muy importante es evaluar escalas pronósticas. Escalas pronósticas en agudo como por ejemplo SOFA, SAPS y APACHE, que son predictores de mortalidad, y criterios de terminalidad para pacientes con enfermedades crónicas avanzadas como NECPAL o SPICT. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Como tal, deseablemente se tiene que hacer una adecuación terapéutica y documentarlo en el expediente. Se tiene que tomar decisiones de manera compartida con el paciente y con la familia y dar control y soporte a los síntomas y si no lo llegamos a lograr, sedación paliativa. El instrumento NECPAL puede ser una buena herramienta para poder evaluar a este tipo de pacientes porque es un instrumento que nos va a evaluar de manera multidimensional en donde vamos a ver si el paciente tiene, digamos, o podría tener una sobrevida a lo largo del próximo año. ¿Quién es quien tiene la demanda de esta atención? Si el paciente como tal, la familia o el equipo médico. Evaluamos también indicadores clínicos generales de enfermedad que han sido severos y sostenidos en los últimos 6 meses, como declive nutricional, declive funcional o declive cognitivo, dependencia severa evaluada por medio de la escala de Karnofsky o Bartel, y algunos síndromes geriátricos como por ejemplo caídas, úlceras por presión, disfagia, delirium e infecciones de repetición. También es muy importante tomar en cuenta los síntomas persistentes como dolor, debilidad, anorexia, disnea, que es uno de los síntomas pivotes, aspectos psicosociales como trastorno adaptativo severo, distrés, vulnerabilidad social severa, si el paciente tiene 2 o más comorbilidades, el uso de recursos o algunos indicadores específicos de enfermedad. Algo con lo que nos hemos encontrado es que muchos pacientes que tienen coronavirus grave ya previamente traían una enfermedad y nos estamos encontrando con que muchas ocasiones traen, por ejemplo, situaciones como diabetes mellitus descontrolada, hipertensión arterial, insuficiencia renal, cáncer, entre otras. Entonces es muy importante evaluarlas para poder dar un pronóstico.
Dentro de la escala de NECPAL o dentro de este instrumento tenemos indicadores clínicos específicos de severidad o progresión por patologías y bueno, por mencionarlos tenemos para enfermedad oncológica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca crónica, enfermedades neurológicas, situaciones de enfermedades neurodegenerativas como esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, enfermedades hepáticas graves, enfermedades renales crónicas graves y demencia. Aquí es muy importante, obviamente, documentar todo esto dentro del expediente clínico para poder tomar decisiones y, obviamente, primordialmente cuando se va a hacer una adecuación o limitación de esfuerzo terapéutico. También recientemente tenemos algunas escalas predictivas en COVID, como por ejemplo la escala NEWS, en donde podemos predecir de alguna manera cuál va a ser la situación a la que se va a estar enfrentando nuestro paciente, su pronóstico y su probable mortalidad. También tenemos la escala SCORE-COL y también en ella vamos a poder graduar a estos pacientes y, por ejemplo, en la clase C vamos a tener posibilidades de progresión y considerar alto riesgo como tal. ¿Qué más vamos a tomar en cuenta? Cuando tenemos complicaciones derivadas de COVID o de una enfermedad de base, podemos tomar en cuenta el adecuar o limitar esfuerzos. ¿Y esto cómo lo vamos a poder hacer? Bueno, trasladando al paciente a un área de menor complejidad, garantizando la atención paliativa, podemos planificar acciones para dar soporte a los familiares y a los profesionales, incluyendo el impacto emocional, toma de decisiones compartidas y control de síntomas frecuentes como disnea, ansiedad, dolor, delirio, etc. Una situación también que tenemos que puntualizar y es a un punto al que no debemos de llegar es a la distanasia, al encarnizamiento terapéutico o a la obstinación terapéutica en donde se hace todo lo posible y lo imposible aunque no haya posibilidad de curación. Entonces, es muy importante tomar en cuenta todos estos puntos para que nuestro paciente no caiga en esa situación de ensañamiento terapéutico. Cuando nosotros hablamos de limitación del esfuerzo terapéutico, hay que tomar en cuenta las siguientes maniobras. Se puede no iniciar o retirar algunos procedimientos desproporcionados, extraordinarios, inútiles o fútiles y se puede establecer una situación intermedia en donde se tratan las patologías que se han decidido tratar, en donde sabemos que el soporte de síntomas nos puede permitir una buena calidad en la atención e instaurar medidas paliativas. ¿Cuáles son las órdenes o los tipos de limitación de esfuerzo terapéutico que normalmente se emplean o que están más documentados? Órdenes de no reanimación, diálisis, la inclusión de fármacos vasoactivos, la ventilación mecánica, la reanimación cardiopulmonar, la nutrición artificial o la total. Esto, de alguna manera, es muy importante tratarlo con el paciente, si es que está en condiciones, sino con la familia en donde se delega la autonomía y con el personal de salud. Otro punto que también ha sido muy controvertido y muy criticado es cuando no hay asignación de recursos en situación de crisis humanitaria. Aquí obviamente se tiene que valorar el riesgo-beneficio de ingresar a un paciente a una zona crítica para manejo de pacientes graves con coronavirus y lo que recomiendan las guías internacionales es que se valore la expectativa de vida que cuando ésta llega a ser inferior a 1 año o 2, utilizando escalas y herramientas pronósticas, pues obviamente se determine si verdaderamente vale o no la pena o el graduar a los pacientes que tenemos en esa situación para utilizar medidas invasivas. Esta situación obviamente aplica para casos de crisis humanitaria y cuando definitivamente no tenemos todos los medios o toda la infraestructura para dar, para dar el manejo y para dar el soporte a este tipo de pacientes. Cuando esto no se llega a lograr, podemos aplicar una situación de sedación paliativa. ¿Cuáles van a ser las intervenciones que vamos a hacer paliativas como tal? Bueno, la primera es la reunión familiar, dar la información
a la familia sobre la situación que está ocurriendo, al paciente si es que él está en condiciones de recibir esta información, tomar decisiones y llegar a un plan de acción con el paciente y con la familia, valorar cuál va a ser, digamos, el sitio en donde se va a brindar ese cuidado paliativo, el domicilio o el hospital, y valoración de todas las intervenciones que se pueden hacer en multidisciplina: médicas, psicológicas, enfermería, trabajo social, nutrición, rehabilitación, etc. Aquí, por ejemplo, les planteamos un caso en donde la paciente ya venía con una situación de enfermedad avanzada grave. Ella tenía ya un tumor abdominal. Si ustedes lo alcanzan a ver aquí dentro de estas imágenes tomográficas, y definitivamente ya no era candidata a quimio ni radioterapia. Entonces, una situación muy importante es hacer estos protocolos de malas noticias, obviamente bajo las medidas de sana distancia, con la protección necesaria, pedir a los familiares que también ingresen con su cubrebocas, con su careta, utilizar los 2 metros de distancia, gel, etcétera. Procurar hacer reuniones cortas con el menor número de personas posible, pero dando una explicación certera sobre cuál es la situación de estado de salud del paciente. Habitualmente nosotros estábamos acostumbrados a pedir muchos familiares que participen en la toma de decisiones. Nos hemos tenido que restringir a 1 o máximo 2 familiares, identificar qué información se tiene sobre COVID y la orientación sobre duelo y la despedida. El control de síntomas también es una parte muy importante. La disnea en coronavirus es una situación que se está encontrando, y lo que se cree es que tiene, digamos, una fisiopatología que tiene que ver con una situación cortical. Tenemos una hipoxia con hipocapnia que en muchas ocasiones ni siquiera genera esa sensación de disnea, pero sí hay una hipoxemia silenciosa. Lo que se cree es que coronavirus tiene una acción idiosincrásica sobre los receptores implicados en la quimiosensibilidad al oxígeno, y se reduce esa respuesta del cerebro hacia la hipoxia. Es muy importante dar tratamiento a estos síntomas. Hoy por hoy la morfina es el medicamento que más se utiliza para poder paliar la sensación de disnea en este tipo de pacientes. Se puede utilizar con una dosis inicial de 2 miligramos IV en bolo, en suero fisiológico, o se puede utilizar en infusiones. Otro medicamento también descrito es la dexametasona, que se pueden utilizar 4 miligramos cada 24 horas por la mañana. Esto se puede utilizar inclusive por vía dispositivo subcutáneo. Se puede utilizar dextrometorfano o codeína para la tos y las secreciones. También se puede utilizar butiliosina, 20 a 40 miligramos cada 8 horas. Y en caso de que el paciente tenga fiebre, se puede utilizar paracetamol, o hay descripciones que nos hablan del metamizol en una situación de cuidados paliativos. Es muy importante valorar y tomar en cuenta todas estas acciones. El utilizar, por ejemplo, las tecnologías para poder tener contacto con los familiares, el tomarnos el tiempo para hacer llamadas telefónicas, el hacer las reuniones interdisciplinarias, el poder tener modelos para explicar a la familia qué es lo que está pasando. Y vamos a recordar que esta es una enfermedad nueva, en donde hay muchas creencias y muchos mitos en relación a lo que sucede con los pacientes. Otra forma también importante es el comunicarse con aquel paciente que está dentro del área COVID, que se puede hacer por medio de videollamadas, por ejemplo, por medio de cartas, escritos, audios, etcétera. Siempre nos vamos a estar encontrando en las áreas a muchos pacientes con condiciones en donde se requiere de muchísimo soporte, y obviamente las familias desean conocer en qué estado de salud está su paciente, sobre todo cuando ya lleva muchos días dentro de estas estancias. Es muy importante brindarles la seguridad y obviamente el decirles o el darles esa situación de que el paciente está bien atendido y de que obviamente estamos haciendo todo lo mejor para lograr el confort y el control de síntomas. Este tipo de atención, las familias lo perciben como una práctica positiva, describen que es una atención cálida,
que se da buen trato, que hay cariño, que hay preocupación y obviamente que se está logrando dar una buena contención y pues es una situación que se está incluyendo dentro de lo que es el contexto de la humanización de la medicina. En conclusión, una muerte digna significa dar a un paciente moribundo o terminal aquellos medios necesarios, humanos y espirituales para que este proceso de muerte se realice sin sufrimiento, con el apoyo necesario y acompañado, sin acelerar ni retrasar la muerte. Constituye un derecho esencial del ser humano y se tiene que entender como el derecho al enfermo de recibir atención de cuidados paliativos de calidad con las medidas adecuadas y medidas proporcionales. Y pues muchísimas gracias.